están? Yo soy Damares García, bienvenidos a un video más aquí en Hablemos y pues hoy estamos conectándonos hasta Ecuador con nuestro amigo Fernando Vázquez. ¿Cómo estás, Fernando? Mucho Muy gusto. bien, muy bien, Muchas Damaris. gracias. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad. Sí, gracias por la disposición de participar aquí en el canal, platicar un poquito acerca de pues nuestras experiencias vividas en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, muy conocida como la Iglesia Mormona. Así es como la conocí yo. Ya sé que algunos se enojan, pero así fue como yo la conocí, los mormones, la Iglesia Mormona. Pero bueno, en fin, ¿cómo te gustaría comenzar con tu video? ¿En qué parte digamos, de tu historia dentro de la iglesia a ti te gustaría comenzar? Ok, bueno, primero quisiera dar como una breve introducción del por qué decidí conversar este caso. Yo soy una persona que tiene 40 años en la iglesia, es decir, mis padres se bautizaron cuando yo tenía 4 años. Eso voy a contarles mucho de estos primeros años, pero en mi aclaración inicial quisiera acotar que es una experiencia personal, es una experiencia positiva y negativa que influenció mucho mi vida como esposo, como padre, y esa historia que es como el corazón de em, de este episodio de tu canal, es justamente eso, cómo logré comprender esto, cómo llegué y después llegamos junto con mi esposa a entender todo este asunto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y su impacto en nuestro matrimonio y nuestra familia. Y que, claro, el caso es que no es mío, es personal, puede ser que no sea el de otras personas, puede ser que sí. Y en mi historia, pues yo señalo que hay diversidad de mentes en la iglesia y que esta doctrina o estas enseñanzas pueden interferir o pueden ayudar a algunos, a otros. Es algo muy complejo de entenderlo, pero espero que al finalizar mi intervención podamos ambos y la gente que está viendo este video el comprender el cómo, cuán dañino y cuán positivo al mismo tiempo podría ser estar dentro de un marco religioso, porque no solamente se trata de la iglesia mormona como tal, sino del marco religioso mundialmente conocido como religión A, B, C, D y Z. Sí, es verdad, sí es cierto. Bueno, entonces toda tu vida pues has sido miembro, ¿sigues siendo miembro de la iglesia? Técnicamente sí. Ujú. em, Estamos justamente este año 2023 dando ese paso grande, terrible y fatal de hacerse a un lado después de tantos años. También lo voy a mencionar, pero este año 2023 ha sido el año en que decidimos em, dejar de lado nuestra vida como miembros de la iglesia. Mi familia aún continúa activa. Parte de esto terrible que les mencioné hace poquito es justamente la impresión o el sentimiento que tiene tu familia inmediata cuando tú tomas la decisión. Es una decisión que no ha sido como que formalmente anunciada, pero como saben, dentro de la iglesia o del mundo de los barrios y ramas de la iglesia de Jesucristo, siempre eh, hay una percepción de estas personas que están alejadas o que ya no quieren formar parte o que no aceptan llamamientos. Pues nosotros estamos en esa etapa y tenemos pues una ola de pensamientos, de conceptos acerca de nosotros como familia justo en estos momentos. Entonces yo dije, necesito hablarlo, necesito expresarlo abiertamente y me siento muy tranquilo con la decisión de estar aquí, de conversarlo. Por ahí un dicho en inglés que you can leave the church, but you don't leave it alone. O sea, como que no puedes dejar la iglesia sin dejarla del todo. O sea, siempre hay como que esta sensación de querer hablar.
no es mi caso, pero pienso que este episodio, este video va a ayudar espero que ayude a muchos a comprender la realidad de lo que nos ocurrió y que yo estoy muy seguro que pasa en el mundo entero. Ujú. Y bueno, a mí me da curiosidad saber dentro de la iglesia qué llamamientos tuviste, fuiste a la misión. Digo, para dar un poquito de contexto a las personas. Por supuesto, como les dije, mi familia se bautizó el 31 de julio de 1983 aquí en Guayaquil, Ecuador. Yo tenía 4 años, pasé toda mi vida criado en el marco religioso mormón. Fui un miembro de la primaria, fue un miembro de los hombres jóvenes. En un momento dado tomé la decisión de, de ir a la misión. Serví mi misión en Colombia entre 1998 y 2000. Y luego de eso, como es normal, al año de haber regresado me casé. eh, o sea, tuve hijos pronto. Actualmente tengo 5 hijos. Somos una familia como que la típica familia mormona gringa, pero en Ecuador. Algo Ujú. raro porque aquí en Latinoamérica no sé, hay como un sentimiento de los miembros de la iglesia de que sí deben de henchir la tierra, pero no ves familias muy grandes. O sea, ese es el caso de, por lo menos de esta zona local, no hay familias con tantos hijos. Em, entonces, eso, mi familia también, nos hallamos en el templo de Guayaquil en el 2001, perdón. Mi primera hija nació en el 2002. Actualmente ella va a cumplir 19 años. Y dentro de los llamamientos como o sea, ya cuando formé mi familia, están consejero de barrio, fui maestro de seminario, secretario de estaca, secretario de barrio también. Algo muy importante que marcó definitivamente un antes y después de mi vida en la Iglesia de Jesucristo fue haber trabajado para la iglesia como oficinista dentro del templo. Fue una experiencia muy interesante, cómo llegué allí, pero ese fue mi primer encontrón con algunas cosas de la Iglesia de Jesucristo que para ese entonces eran como muy raras, de que me las haya topado, muy malo que me haya encontrado con esta información. Y por mi situación de trabajar en el templo adentro todos los días y ser empleado de la iglesia, es algo que naturalmente lo abandonas. O sea, cualquier pensamiento o idea extraña o no correlacionada con el estándar o lo que la iglesia eh, oficializa, es decir, documentos o declaraciones, es malo. Entonces, inmediatamente después de ese encuentro que tuve en el 2008, por allí, 2000, sí, 2008, me abstuve y yo creo que no era el momento. Ahora, después de muchos años, em, nos dimos cuenta de que sí, tal vez ese no era el momento para encontrar la vida que decidimos tener ahora. Pero eso, son 40 años que no son poquitos, entonces sabrás que tengo muchas experiencias que forjaron gran parte de lo que soy. No me arrepiento de tenerlas, de vivirlas. Pasé momentos muy agradables como niño, como joven dentro de la iglesia, gracias a mis padres, a las normas de comunidad, no tan solo las normas que conocemos como mandamientos, sino también las normas eh, que todas las familias pretenden o enseñan a sus hijos para que sean mejores personas. Entonces, tengo esas dos conceptos, como que fuentes muy claras, muy buenas, eh, y eso. Sí, 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 o sea, sí, porque, bueno, a lo que me platicas, exactamente, digamos,
tú ves la parte positiva, ¿no? Y te quedas con lo bueno de lo que la iglesia de alguna manera pues te dejó y también por alguna razón que ahorita nos vas a contar, pues decides que es mejor, a pesar de esta parte positiva, es mejor para su familia, pues no sé, tal vez dejarla y hacer una vida diferente. No sé si diferente, pero tal vez no tan influenciada por la iglesia, ¿no? Pero bueno, Exacto. tú, ¿cómo podríamos empezar esa conversación? Como digamos, entre lo positivo y entonces entrar a ese punto de, ok, a pesar de todo esto que estoy mencionando positivo, decidimos mejor pues agarrar otro camino. Ok. Tiene que ver con el matrimonio. Ok. La idea de matrimonio no es algo que eh, me enloquecía, por más de que escuchaba o escuché mucho tiempo durante mi niñez, adolescencia y primeros años de adultez, especialmente cuando estás ya en misión, lo primero que tienes que hacer es casarte. No era un plan inmediato, no tenía yo una idea clara de que me iba a casar un año después de la misión. Esto sí fue pensado, sí salí con dos chicas cuando regresé de la misión y la tercera fue la que actualmente es mi esposa. Entonces cuando empezamos a salir y lo hablamos, llegamos a un acuerdo de que sí era algo bueno para nosotros en ese momento, pero em, en el camino nos dimos cuenta de, de lo duro, o sea, de lo importante, pero también desafiante que es el matrimonio. Yo me considero, y ambos nos consideramos como muy jóvenes y muy poco tal vez maduros emocionalmente para tomar la decisión, pero nos arriesgamos a dar ese paso y a empezar ese viaje. Entonces, el viaje no fue fácil. Al principio todo es muy bonito, la experiencia, para mí, la experiencia del templo fue muy significativa, no así la experiencia de mi esposa. Algo muy complejo de nuestra vida como pareja se dio a cabo por eso, pero por el hecho de que ella no manifestó su incomodidad con muchos puntos de la Iglesia de Jesucristo desde su juventud. Ella se bautizó en el 92, o sea, se bautizó ya joven. No fue mi caso. Ella conoció la iglesia ya siendo una niña más grande y ella manifestó durante ese proceso algunos desacuerdos que se, no los exteriorizó. Ujú. Incluso cuando hablamos del matrimonio, del templo, tampoco exteriorizó su inconformidad o su incomodidad con la experiencia del templo. Esto fue el inicio y esa suma de otros actos, por ejemplo, el muy popular hecho de que la mujer dentro de la iglesia mormona tiene un papel súper importante, vital, clave en el progreso de su familia, de su esposo. Eso es otro asunto que le no conectaba. Se sentía como que mm, no pertenecía a ese grupo de personas que tenían estas ideas, pero siguió allí. Siguió, como estuvimos hablando esta semana, camuflando sus sentimientos, que ella sabía que eran internos, tenía la certeza que algo andaba mal, algo que no la hacía sentir bien, pero caminaba por su familia, por sus padres, por mí, después por nuestros hijos. Pero esto sin duda fue ahondando el problema. Yo para ese entonces tenía esa mentalidad de que la mujer era el corazón del hogar y que
Si algo marchaba mal es porque la mamá, la esposa, estaba dejando de hacer algo, estaba dejando de ser santa, estaba dejando de pensar en perfección, eh, y estos sin querer, o sea, es algo como que yo de pequeño escuchaba y tejí en mi mente como una idea certera. eh, y todas estas palabras que naturalmente decía, como tal vez no te estás esforzando mucho o no estás leyendo tus escrituras personalmente. Yo me esforzaba como padre de ser un proveedor, tenía esta carga de preocuparme por la espiritualidad de mi esposa y de la salvación de mi esposa, porque si no lo hacía me iba a sentir culpable y todo este efecto dominó, mis hijos no iban a ser criados en un marco espiritual bueno, adecuado. Entonces, estas cosas las fueron hiriendo emocionalmente, al punto de que nuestra relación llegó a un colapso muy complejo, nos estuvimos a punto de separar muchas veces. Para esto, el, em, creo que hay dos tipos de personas, de mentes, como dije al inicio, dentro de las iglesias, en este caso hablando de la iglesia mormona. Yo, mi esposa y yo creemos que somos de aquellos que algo de nuestra construcción mental nos hace diferentes al resto de miembros de la iglesia y siempre fue así. O sea, nunca abrazamos la iglesia, la respetábamos mucho y nos sentíamos a gusto durante muchos años, pero había algo de nosotros que nos impedía meternos en la vida de la otra persona. Si un vecino o una persona que no estaba asistiendo a la iglesia la veíamos en la calle, no éramos de los que le decíamos, fulanito, ¿por qué no vas a la iglesia? Em, no teníamos un extremo mormonismo extremo. Y yo creo que por esa razón, durante nuestro paso por todos los barrios de la iglesia, sentimos que la gente como que lo veía, o sea, lo notaba y decía algo como que no anda bien con esta familia. Tampoco nosotros éramos los que buscábamos a los líderes para que solucionen nuestros problemas matrimoniales. O sea, era algo que ocurre en la iglesia mormona muy a menudo, pero nosotros decidimos no involucrar a los líderes dentro de la relación. Por ende, nos mantuvimos como, eh, digámoslo así, una especie de coraza, no tan dura, porque en ciertos momentos actuábamos, servíamos, eh, y en otros preferíamos abstenernos de participar. Si nuestras hijas, por ejemplo, no querían asistir al seminario porque estaban en un proceso escolar muy duro, algún examen, pues les permitíamos que no vayan. Ujú, Pero estas cosas fueron a mi esposa hundiéndola porque recibía mensajes telefónicos por WhatsApp o llamadas o ciertas personas que indirectamente lanzan comentarios diciendo como que por culpa de la madre no es una buena chica o no asiste al seminario porque da más prioridad a sus estudios que a la iglesia. Entonces nuestra vida prácticamente la pasamos así. Por un lado recibía ya estos comentarios de que no era como la mejor madre. Claro, ojo que no eran directos, son indirectos. Y por aquí tenía yo una ujú, cita que hice. El daño emocional no viene en forma directa, es un pinchazo leve, pero de gran impacto. Entonces ujú, ella recibió estos pinchazos leves en, en estos casos concretos de que mis hijas no asistan a seminario o que mis hijos más pequeños no vayan a actividades de la primaria, ujú, ejemplo. Y entonces tenía ese pinchazo por ahí, el pinchazo mío, que le decía que tal vez no se estaba perfeccionando, que no estaba entendiendo las escrituras, que no era una mujer santa. em, y esto la convirtió en otra mujer, irreconocible a la mujer que yo conocí en el año 2000, con la que me casé. Y eso es una de las cosas que yo considero son letales. Conozco de casos de amigos cercanos, hombres,
que tienen situaciones similares. El caso de ellos es por su papel como poseedores del sacerdocio dignos, proveedores que tal vez no son tan buenos proveedores, y se sienten culpables por eso, pero sin duda hay una gran diferencia entre el trato que le dan a un poseedor del sacerdocio que tal vez no es tan digno con el que le dan a una mujer que ha fallado como madre y como esposa. Ujú. Que le dicen, ¿no? Que ha fallado, aunque realmente, pues cada mujer, digamos, está luchando contra su propia batalla, o sea, tiene su propia batalla y la tiene que sacar adelante. Pero sí, o sea, digo, como, digamos, te sales tantito de lo ideal, digamos, de la ideal mamá mormona, entonces ahí es donde te empiezan como con esas culpas de, no, estás fallando, no. Y fíjate que, bueno, últimamente las personas que han participado aquí en el canal han mencionado mucho eso del matrimonio. Y, y sí, o sea, digo, coinciden mucho en eso de casarte tan joven. Yo igual me casé súper joven. Mi esposo, o sea, llegó de la misión, nos conocimos poquito tiempo y nos casamos, porque pues sí, es lo que te inculcan. Yo he mencionado que yo fui al internado del que estaba en la Ciudad de México, que era un internado preparatoria, escuela, internado mormón en la Ciudad de México, y pues allí, o sea, todo el tiempo era, se tienen que casar, animen a los chicos a que vayan a la misión, espérenlos para que regresen y se casan con uno de ellos y así, ¿no? Entonces sí, o sea, tú digamos que dentro de tu ingenuidad, dentro de, no sé, pues sí, hasta inocencia podría ser, te planteas una idea muy así de película, ¿no? De, sí, me voy a casar y la eternidad y felices por siempre, pero nadie nunca te dice, pues, que no es así, que es difícil. Y sí, como tú lo mencionas, y yo estoy de acuerdo, más cuando estás tan joven, o sea, estás tan joven y adquieres una responsabilidad ya así grande. En mi caso, yo no tengo hijos, entonces yo no me imagino la presión, la responsabilidad enorme que una pareja joven, como por ejemplo es tu caso, pues tienen sus hijos rápido. Y sí, o sea, por lo general es así. Entonces, pues está difícil. Por otro lado, igual me llama la atención lo que dices de tu esposa, ¿no? De cómo muchas veces tú te tienes que callar, ¿no? Te tienes que callar, te lo guardas, porque pues es que sí, todo lo que te rodea es mormón, tu familia, tus amigos, ya tu vida, ¿no? En este caso, tu esposo, todos, ¿no? Entonces, muchas veces esos sentimientos que tienes, te los guardas, te los guardas, te los guardas. Y bueno, digamos, en mi caso, sí, yo un tiempo me guardé algunas cosas, pero digamos, a mis amigos, a la gente, a mis padres, a mis hermanos, les dije inmediatamente, a mi esposo, inmediatamente. Pero sí es triste que, o sea, que tú como miembro tengas esa, no sé, como que esa presión y esa necesidad de tener que guardar tus dudas, lo que te inquieta, lo que no te gusta, porque pues no eres bien vista, ¿no? Dentro de la iglesia. Y peor si eres mujer. Yo sé que tú dices que, pues no sé, que tal vez lo toman como que, ay, la mujer, el corazón del hogar. La verdad, yo desde mi punto de vista como mujer, yo siento que es algo muy cruel porque hacen que tú como mujer te olvides completamente de ti. O sea, tu rol es nada más servir, 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 servir a tu esposo, a tus hijos, a tu barrio, en la iglesia, servir, servir. Pero ¿y tú qué? Entonces, cuando empiezas y dices, a ver, espérame, es que yo también importo, yo también valgo, espérame, es como, no seas egoísta y que la caridad y que entonces pues es bastante triste. Le mando saludos a tu esposa cuando ve este video, pero pues sí, es triste, es interesante, pero qué bueno que, bueno, finalmente ya ella, supongo, ya pues, ya salió, ya dijo, se expresó y pues de eso se trata. Algo muy importante en esta transición, en este darse cuenta, em, era mucho más que hablar de estos casos que les decía.
sino de haber tenido siempre dentro de su ser un conocimiento mucho más elevado que el que yo tenía y haber tenido que guardarlo. Mm, Ahora viene esta otra etapa de mi vida, porque empezó desde mi lado, primero a darme cuenta del eh, el papel de las religiones en el mundo, que definitivamente es una construcción del hombre y que todas en un momento dado se desborda por problemas doctrinales. Para mí eso creo que tiene un peso muy grande y yo tengo amigos de otras religiones y yo en este proceso les preguntaba, ¿qué opinas de esto? Y le pasaba citas de, de un líder que hablaba de los convenios, de la importancia de hacer convenios para ganar la salvación, etcétera. Entonces, todas las religiones, todos los amigos con los que consulté, iban bueno, de paso de decir, no, que lo que me está pasando está errado, eso no es así, bueno, yo ya me esperaba eso, ¿no? Sino que todos llegan al mismo punto de obtener una salvación, que no es posible obtener una salvación sin que tú hagas una lista o una serie de cosas importantes para obtenerla. Entonces, mi búsqueda, como le decía, bueno, no mi búsqueda, sino mi eh, encuentro con estas declaraciones no oficiales de la iglesia fue cuando yo estaba trabajando para la iglesia mismo, en mm, el templo. Ya te imaginarás que de todos los tres departamentos de la iglesia, ah, donde existen vacantes pagas, que son departamento de templos, sistema educativo y y el otro que es, bueno, aquí se le conoce como OIM, operaciones y mantenimiento, que es que se encarga de la parte física, edificios y eventos y demás. De todos esos tres, el templo tiene un papel como que muy, muy santo, eh, eh, porque la gente que trabaja tiene que hacerlo ahí adentro, de blanco, o sea, es otro mundo, o sea, claro, tú tener su literalmente, recomendación. exacto, literalmente es como otro mundo. Y estando allí en esa situación, me encuentro con una página web en inglés. Yo sé inglés y toda mi investigación de todo lo que yo hago en mi vida lo hago en inglés. Sé que encuentro mucho más material de mi área, que es comunicación y marketing, y de otras cosas, de idiomas, todo lo hago en inglés. Entonces yo buscando algún día un video para editar algo de mi barrio, algo así, encontré un sitio que se llamaba imexmormon.com. Entonces me interesó ese nombre, imexmormon.com, y decía, ¿cómo es posible que estas personas puedan trabajar y crear estos contenidos tan buenos? Porque era un nivel de producción muy alto, y eran personas ex miembros de la iglesia o que se habían apartado por mucho tiempo expresando comentarios acerca de situaciones emocionales, situaciones doctrinales que los hicieron salir corriendo y otra serie de cosas que en el momento yo decía, wow, qué impresionante, no, o sea, me maravillaba, o sea, no creía que una persona que había estado dentro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días haya decidido hablar frente a una cámara. Y dejé de verlos por esta presión que se siente, de ese miedo que se siente de hurgar en terreno desconocido o en terreno no apropiado dentro del marco mormón, que lo dejé a un lado. Pero yo me mantenía leyendo, buscando material. No fue sino hace como unos 5 años atrás que me encontré con estos documentos como que más, eh, esos que le llaman documentos como que más pesados, de más peso, como la carta al director del sistema educativo. Mm, Esa carta la analicé mucho y esa fue la carta que yo le presenté a mi esposa con algo de temor, porque uno
en este camino de buscar este terreno, se siente como que, wow, si yo hablo, qué piedra voy a recibir, o qué bofetada, o qué comentario. Entonces, como que muy suave lo presenté y para mi sorpresa, algunas de estas cosas eran los conflictos con los que ha vivido mi esposa de años, que nunca Ujú, los mencionó, que ella pensaba, estoy loca, me pasa algo, no estoy bien, necesito orar más, ayunar más para sacarme esta nube de duda que tengo acerca de este punto. ujú, Pero eran cosas que ella ya tenía y que nunca me las había mencionado. Entonces encontramos algo muy interesante en esta búsqueda, en em, esta información que fue dura escucharla. Yo creo que fue más dura para mí que para ella, porque me causó llanto, me causó ganas, o sea, enfermedad. Me sentí enfermo durante muchos días, ujú. tal vez 10 días, 8 días, no sabía qué era, pero sentí que era algo emocional, algo que tenía que ver con esta convicción que tenía en mi corazón que se estaban rompiendo a mis pies. Claro, Eh, Fue algo feo de lo que me pude recuperar pronto, pero no lo hubiera hecho si mi esposa no hubiera estado eh, claro, dándome su apoyo. claro. eh, Luego de algunos días, tal vez semanas de haber estudiado esto y otros temas relacionados con la doctrina, yo, Damaris, no sé cómo explicarlo, pero me sentí tan mal por el daño o por haber sido una de las personas que le hizo daño con sus palabras. Me arrodillé ante ella y le dije, perdóname, o sea, yo no sabía el daño que sin intención te estaba creando, esta presión innecesaria, este dolor innecesario por no cumplir con un estándar que no era ella. O sea, ah, tenemos que ser muy claros. Mucho de esta información hace que nuestro cerebro tome como ciertas muchas cosas que no lo son. Y estamos en ese marco, en ese círculo, aprendiendo, leyendo, escuchando todo el tiempo, y ocasiona una coraza muy, muy dura de romper después, para volver a ser tú de nuevo, Ujú, porque ella, como les decía, había dejado de ser ella. Y entonces estábamos tratando de recuperar aquella mujer y restituirla, que es un proceso largo, es un proceso complejo. No es solo o sea, sí tiene que ver mucho contigo, pero también tu entorno. claro, Ahorita estamos pasando esta situación de haber hablado un poco con nuestra familia directa del tema. Admiro mucho la madurez o la fuerza y la determinación que le han llevado a hacer, a decir, esta soy yo, respétenme lo que soy ahora, no soy nada malo, como dicen, porque es muy común escuchar que si yo ya no asisto a la iglesia, pues yo ya no soy buena, ujú, está fallando algo en mí. Entonces ella lo dice con tanta fervor de que ella ahora sí es ella y que se siente muy bien, no tiene ese peso que tenía meses atrás. Y eso me alegra mucho, a pesar de que lo que viene posteriormente a tomar esa decisión es duro también. claro. Oye, ambas familias, digamos, sus padres, hermanos, son miembros, entonces, Sí, como, ahí hay ahí quiero, bueno, voy a aprovechar a hablar de mi amada familia, de mis suegros, mi familia política. Ellos, bueno, mi suegro fue un hombre que se bautizó unos cuantos años después de que mi suegra y sus hijos se bautizaran. O sea, él fue como de los llamados duros, de los que no quería oír. Él era una persona, es una persona muy analítica, es ujú, una persona que investiga mucho, que para la fecha en la que los misioneros llegan a su casa, él eh, tenía unas creencias muy, muy diferentes al cristianismo.
tenía ideas que ahora comparto, que ahora yo estoy seguro que son el mejor camino para para el perfeccionamiento de nosotros como, como fuentes de luz, fuentes de personas que están creciendo, ¿no? Por la experiencia terrenal estamos creciendo, aprendiendo. Entonces, él está muy ligado a estos pensamientos, a este concepto de Dios que no es el Dios de la Biblia, Ujú, y fue muy difícil para él tomar la decisión de bautizarse. Eh, Eso le representó a él tener que quemar libros. Mi ujú, esposa me comenta una experiencia con un gran hombre que es actualmente miembro de la iglesia, que tenía un cargo prominente en esos días y le dijo, eh, hermano, ahora que usted ya es parte de la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, necesitamos que para alejar los malos espíritus de su hogar, queme todos estos libros. Y lo llevó a un lugar lejano por allí a quemar libros, mm, libros que hablaban de todas estas cosas de el cosmos, de esotería, mm, de dioses y demás. Tenía un sinnúmero de libros, los quemó. Pero fue él ahora conversando con nosotros porque es una persona muy abierta y lo amamos por eso, porque él la ha escuchado a mi esposa em, de estos temas que no se pueden conversar con todos, te lo aseguro, Damaris. No, no se puede decir abiertamente un día en un pasillo de la iglesia o en la calle, ahora soy esta otra persona y creo ahora en esto, porque tiene una ola de repercusiones muy letales. claro. Entonces, mi familia política ha escuchado, comprende, él logra conectar muchos de los puntos de su antiguo ser, que Ujú, yo creo que él aún los conserva, pero él, por sus razones, él sigue eh, activo, o no tan activo, porque tiene a su esposa que tiene problemas de salud, no van todos los domingos a la iglesia, pero siento que hay un cariño todavía muy marcado para la iglesia de Jesucristo y por eso él se mantiene allí, pero él no se opone, él nos apoya. No así ocurre con mi familia. Tal vez por ahí como el internet es tan veloz, puede que llegue este video allá a sus ojos. Pero es diferente porque mi familia podría decirse que son una familia muy conocida aquí en Guayaquil, por lo menos en el norte, la ciudad es muy grande, pero al menos el norte de Guayaquil, el nombre de mi papá y el nombre de mi mamá son muy conocidos. No fueron pioneros tanto como los que se bautizaron por allá en el 70, pero en el 84 había como que un regurgitamiento mormón muy fuerte por aquí, por Guayaquil, y se bautizó mucha gente. Muchos continúan, otros han migrado de Ecuador. Entonces, por esa razón, es complejo, yo creo, aceptar que un hijo se descarría. Y algo que vale la pena acotar es que las madres en particular, mira cómo regresamos al tema de las madres y las mujeres, sienten un dolor profundo, para mí innecesario, por sentirse que no cumplieron su papel de madres eh, al tener por la vía un hijo descarriado, a un hijo que se ha ido de la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. Entonces, ese dolor que debe ser muy duro es automático ujú, en las madres de hijos que han tomado sus decisiones diversas para apartarse de la iglesia. Igual mis dos hermanas, yo soy el mayor de tres. Mis dos hermanas son casadas con miembros también que tienen un pasado muy fuerte, muy pionero en sus ujú, familias. Entonces, eh, yo estoy consciente de lo que viene. Ahora solamente he palpado o he sentido una parte muy minúscula de lo que vendrá después, pero me siento con una actitud mucho más tranquila, mucho más como destinada a recibirlo sin que cause tanto dolor, sin que cause tanto pesar. Y digo tanto porque a la larga
el que tu familia cercana con la que has pasado, has ido de vacaciones o de paseo, o de a comer, qué sé yo, empiecen a dejar de hacer esas actividades contigo, de ir ni siquiera a un paseo familiar. Híjole, qué difícil, la verdad. Qué difícil, porque sí, ah, pienso yo que esta es la parte, es una parte que a mí me pesa mucho y es una parte que, bueno, para las personas que vean este video, analizar esto, ¿no? O sea, ¿qué tan bueno es eso? O sea, ¿qué tan bueno es entonces, digamos, esa, siento yo, obligación ya en un momento dado de tienes que ser miembro de la iglesia para que pertenezcas a la familia, para que te considere buena persona, para que quiera convivir contigo, para que, no sé. Entonces, ahí es donde yo digo, a ver, hay que analizar y ver entonces, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Qué tan, como dices tú, qué tan positivo o qué tan negativo es pertenecer a este tipo de iglesias de alta demanda, ¿no? Como lo es la iglesia mormona. Y pues yo he sido muy afortunada porque mis padres, mis hermanos, todos nos fuimos juntos de la iglesia. No tuve eso. Como lo he dicho en otros videos, por parte de mi esposo, sí, pues toda su familia son miembros y aún así yo siento esa presión, o sea, con ellos. Siento esa y hasta cierto punto siento como la responsabilidad también de que saco mis videos, ¿no? Y hasta qué punto pueden afectar, no sé, en la relación con mi esposo y sus familiares, parientes. Y, pero al final de cuentas, pues mi esposo respeta, digamos, me respeta a mí, ¿no? Me respeta que yo soy un ser individual. Y entonces, pues sí, tengo mi libertad. Algo importante también es eso de la información. Y aquí sería bueno también analizar, yo me pregunto, ¿por qué la gente, y tal vez podríamos hablar de esto en un video aparte, pero por qué la gente se queda en la iglesia realmente? Si es el testimonio, es la costumbre, es la apariencia. Digo, hay mucha información ya ahorita en el internet, se puede encontrar. Y realmente toda esta información doctrinal, por eso yo siempre digo, cuando descubrí lo que era el verdadero mormonismo, dije, chin, no, esto no funciona para mí. Entonces, no sé, o sea, digo, analizar, yo ya he sido miembro toda mi vida, pero me topo con esta información. Y entonces ahí ya cada quien decide, ¿no? Decide, sí, sí sigo, no, no sigo, pero ¿por qué? Porque tengo fe, porque sigo creyendo, porque me funciona, o porque, como tú lo mencionas, cuando tú decides, no funciona y voy a salir, voy a decir que ya no me funciona, sabes a lo que te vas a enfrentar y desde el principio empieza a doler, duele mucho. A veces me comentan, ¿no? Me dicen, ay, Damaris, tienes muchos resentimientos o así, o te dolió mucho o así, y yo así de, no tengo así como resentimientos, ya digo, mi etapa del enojo ya pasó, pero sí, lo digo abiertamente, sí me dolió muchísimo. Digamos, haberme unido a una iglesia que no existe, porque después me enteré de lo que era la verdadera iglesia mormona, y el encontrarme con toda esta información de doctrina, pues claro que me dolió. Destruye toda tu red de creencias. O sea, mi vida sí estaba dentro de la iglesia completamente y claro que duele. Entonces, pues sí, analizar esto y tal vez para las mamás no se sientan mal. Cuando nosotros nos vamos, nada tiene que ver con las mamás. No es que no nos enseñaron bien, es que pues cada uno tomamos nuestras decisiones y también no nos vamos para ser malas personas. No es como que, ya nos vamos y dejamos de ser nosotros. O sea, digo, para dar un poquito de tranquilidad. Pero, pues sí, qué ¿Sabes que triste. hay mujeres tal vez que no se sientan así? Conozco muy buenas mujeres, amigas que están en iglesia el día de hoy, con las que me siento también muy
a gusto conversando de estos temas, porque sé que no me critican ni me van a arrojar piedras, y me dicen, no, que ellas no se sienten así. Entonces yo he empezado a investigar el tema del cerebro, ¿no? Y te voy a compartir algo que leí esta mañana. Dice que el cerebro premia con una sensación de bienestar a las personas creyentes que practican su religión, que cumplen sus normas y que hablan con su Dios. Esto no quiere decir que la fe se base solo en la mentalización. Pueden intervenir otros factores. Eh, por ejemplo, dice que las personas con un pensamiento analítico es poco probable que sean creyentes. Entonces, hay diversidad de mentes en la iglesia de Jesucristo y en algunos ocasiona este efecto. En otros puede ser que la libere y que la convierta en una mejor persona. Pero en el caso particular que conté hoy, era esa sensación de saber que desde el inicio había algo que no conectaba y haber vivido en el silencio y sintiéndose que no era la mujer que debía estar ahí conmigo o con sus hijos. Fíjate que finalmente a mí me da mucho gusto que llegó el momento en que tú también descubriste, digo, qué pesado para tu esposa vivir todos estos años, ¿no? Con esa carga y en silencio, pero digo, me da gusto que llegó el punto en que tú también, como lo viste, igual usaste tu criterio y pues ya, finalmente se pueden hablar, pueden compartir pues todos estos sentimientos que son difíciles, pero bueno, ya los pueden pasar juntos. Es desafortunado cuando, pues sí, la verdad es que cada quien agarra su camino, no por el hecho de que cada quien agarre su camino, sino por la razón, o sea, la razón de no sé, de eso, de preferir tanto como no es que y estar tan cegado, o sea, a no, digo, a no permitirte abrir un poco tu mente para entender a la otra persona. Eso es lo que creo yo que digo, híjole, qué injusto, porque cada quien agarra por su lado, digamos, en el matrimonio a costillas de eso, o sea, por esa razón. Pero de todo esto que estamos platicando, lo que yo rescato es que finalmente, pues entre ustedes dos, como amigos, ya pueden platicarse y sin miedo y, no sé, salir, sacar todo ese sentimiento, ¿no? Y pues sobre todo es, pues el silencio de tu esposa, la verdad, que creo yo sí puede ser muy, muy pesado, muy pesado. Sí, eso lamentablemente no se entiende dentro de la iglesia porque todo tiene conexión con las cosas que has dejado de hacer. Si algo estuvo mal fue porque no pagaste tu diezmo, si algo estuvo mal fue porque no tenías o pasabas tiempo con tu esposo, si algo estuvo mal es o sea, siempre tiene que haber una conexión con lo que dejas de hacer. Ujú, claro. Entonces, no hay como una justificación para una pareja como nosotros alejarnos. Algo también que quiero acotar es que muchos, incluso yo lo pensé y lo pensé cuando fui misionero, de que todos los que se alejaban por tonterías o porque me cayó mal fulanito o porque me torció la cara la hermanita o porque no me ayudó la presidenta o el presidente o el obispo. Y no es así. O sea, sí hay un número de personas que se alejan por esto, pero es mínimo. Ahora que están tratando de adivinar por qué razón nos estamos apartando, viene esta sensación de que es porque los líderes no nos han visitado, porque nos enemistamos con los líderes, porque no nos ayudaron en los momentos difíciles. Eh, Perdimos una hija que vivió 2 días en plena pandemia, nadie, o sea, a no ser de una hermana que vivía muy cerca, muy amiga nuestra, como amiga, como hermana, eh, como de sangre, nos ayudó. Más la iglesia no estuvo ahí, pero por esas razones no, o sea, no es el caso de que nos hemos alejado por eso, sino por todo ese porcentaje que hoy se lo volví a preguntar a mi esposa, me dijo es el 10% los líderes y el 90% la doctrina, las mentiras y las cosas que hoy, desde mi visión de comunicación marketing, que es mi background, son más que procesos
procesos y cambios administrativos, cambios de imagen. Hay, tal vez vale la pena mencionar en algún otro video el documento este, no sé si lo has tenido tiempo de leer, se llama Personal Faith Crisis Report, el reporte de crisis de fe. Es un documento muy extenso en donde al leerlo, como para mí es muy notorio leer documentos donde se analizan a las marcas, se estudian los comportamientos de las personas con encuestas, con eh, múltiples de sistemas que usan para lograr el objetivo de cambiar mentalidad, cambiar líneas gráficas, cambiar imagen. Era como encontrarme con un otro documento de alguna empresa X con la que yo ya había tratado. Ujú. Ese documento causó un cambio en mi mente como que, wow, esto en realidad existe, o sea, un estudio de por qué las personas se están alejando de la iglesia y qué camino deben de seguir la iglesia a partir de la entrega de ese reporte para que las cosas cambien. Y justamente esas cosas que están cambiando son recomendaciones que estos eruditos y profesionales de muchas áreas em, propusieron en este documento. Discúlpame, ¿tú estarías de acuerdo que hay más información en inglés que la que hay en español? Por supuesto que sí, hay mucha más en inglés, mucha más en inglés. Estoy ahorita con un buen amigo que ya tiene como unos 10 años lejos de la iglesia, con el que converso mucho, con un proyecto de traducir ciertas cosas que vemos en inglés. Él también sabe mucho inglés y lanzarlas, porque hay muchísima, muchísima información que sería muy útil que estuviera en español por el asunto de historia. O sea, Claro. si la historia de la Iglesia Católica, la historia de los papiros de no sé qué sitio, eh, los libros extraídos de lo que conocemos como la Biblia, esos libros, esos evangelios ocultos, o sea, así como uno encuentra ese material, debería de encontrar también información em, que rodea la historia de la Iglesia de Jesucristo. Lastimosamente, estamos en una época, o sea, en un momento en el que la Iglesia se ha encargado de limpiar mucha desinformación, acomodarla o ajustarla a la era moderna para que sea fácil de digerir. El hecho de las múltiples versiones de la primera visión, el asunto del modelo, el modo que se usó para traducir, eran cosas que hace 5 o 6 años nadie sabía. Ujú, Los norteamericanos sí, y por eso yo también, mientras estuve en la iglesia, en el templo, trabajando allí, s- sabía de muchos miembros de la iglesia norteamericanos, europeos, que ya no estaban en la iglesia a causa de esta información. ujú. Así es, sí, Y yo te sí. comenté, y creo que te comenté un video de los tuyos en donde hablaba de que los lamanitas florecerán como la rosa. Justamente estos pueblos de aquí, de Sudamérica mayormente, son los que están ah, de cierta manera como que la esperanza de la iglesia. O sea, está puesta la esperanza en estos latinos por Ujú, su cultura religiosa, por, por estar involucrados en el aspecto de Dios tan profundamente. ujú. Y entonces, como no Sí, está disponible esta información para eh, en español, se llegó muy tarde, o sea, llegó más tarde, en un claro. punto en que ya ahorita la iglesia da como normales saber temas de que el libro de Mormón, o sea, las planchas se tradujeron con una roca en un sombrero. Ujú. Y no todos lo saben. Hoy en 2023, si lo mencionas en algunos barrios de por aquí, tal vez no lo saben. Sí, es cierto. Pues estamos poniendo nuestro granito de arena para informar un poquito. Por eso es que yo dije, no, tenemos que hacer algo en español. Yo sé que hay algunos otros canales. La verdad es que yo también escuchaba información, pero en inglés. Y una vez dije, voy a empezar a hacer algo en español y también me va a servir de desahogo porque sí, y la verdad me ha ayudado muchísimo. No sé, me siento más contenta y como que puedo ver más ampliamente ya las cosas. Ya digamos que ya no extraño la iglesia como antes. Sí, la verdad me dolió mucho, pero
Pero sí, pues yo creo que en la cajita de descripción de este video, pues podríamos dejar algunos links de algunos documentos. No sé si la carta, la CES Letter, ya esté traducida a español Sí, sí está en para... español. Ah, ok, pues por Si quieres, favor, yo te comparto el enlace. sí. Manual este informe de crisis ya está en proceso de traducción, te puedo adelantar. Así que Ah, cuando ya esté listo, porque no lo veo en español, te lo comparto. A ver si perfecto. lo... Y sabes que he visto videos donde analizan informe y como es Ujú, extenso, han hecho parte uno, parte 2, parte 3, pero está en inglés. Así que si ujú. quieres, sería muy chévere en algún otro video destinarlo solo a analizar ese reporte. Sí, me parece perfecto. Este, pues muchísimas gracias. Yo sé que el tiempo se va súper rápido y hay muchas cosas que platicar, pero eres bienvenido para hacer como, no sé, infinitas partes. Digo, hay mucho que decir. La verdad es que yo me he enfocado mucho en el tema de compartir la experiencia, porque siento que al final de cuentas es tal vez para mí lo más importante, que nos demos ese apoyo moral entre personas que pues que nos hemos ido de alguna secta, alguna religión de alta demanda, de algún, no sé qué, no sé, compartimos esta experiencia porque es bastante difícil, es dura y es difícil encontrar a veces el apoyo. Entonces, tal vez voy a tener que invertir más tiempo en esto, ¿no? En desglosar más información, traducir información que esté en inglés, para pasarla en español, compartir más. Pero sí, hasta el momento me he enfocado mucho en esto de pues apoyarnos mutuamente, de saber que hay más personas que pues hemos pasado por este duelo, por esta crisis de fe que tú bien dices y que pues no estamos solos, no estamos locos tampoco y que es algo que es real, duele, pero podemos salir adelante. Entonces yo te agradezco mucho por tu tiempo. Saludos otra vez a tu esposa, valiente esposa, Gracias. y y pues a toda tu familia en general. Muchísimas gracias. A ti, Damaris. Sí, pues estamos en contacto entonces para un próximo video. Sí, me encantaría muchísimo. Sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias y esperamos sus comentarios y nos vemos para un próximo video. Bye bye. Chao.